pasa desapercibido en personas sanas. ¿Dónde se presenta un problema? Cuando el escenario es una gestante, ¿sí? Sabemos que el escenario preciso para que estos parásitos oportunistas aparezcan y produzcan afecciones, pero más que nada en el feto. Este grupo de enfermedades es un acrónimo de enfermedades que significa toxoplasmosis, otros agentes, como por ejemplo ahí le encontramos a sífilis, le encontramos a Chagas, le encontramos en este país al paludismo, le encontramos al herpes, ¿sí? Al herpes zóster, después está la rubeola, está el citomegalovirus y la hepatitis B en la embarazada, ¿sí? O sea que hay un grupo de trastornos que la toxoplasmosis, otros agentes, rubeola, citomegalovirus y la hepatitis B. Hay otros que consideran a esta H como el herpes zóster y le meten otros agentes a la hepatitis B. No hay dilema con eso, ¿sí? ¿Qué es la toxoplasmosis? De todas, ella es la más frecuente. De todas las enfermedades, de todos los parásitos oportunistas, ella es la más frecuente. Entre el 20 al 30% de las madres tienen títulos de anticuerpo positivo para la toxoplasmosis. 2 a 7 de cada 1000 mujeres presentan al antígeno o la enfermedad activa en el embarazo. Vamos a darnos cuenta que estos felinos, más comúnmente el doméstico, el gato, cierto que se considera un huésped obligatorio, ¿sí? Un huésped por el cual este parásito tiene que tener un ciclo de su vida. Pero la forma en la que el gato o cualquier otro roedor felino lo porta no es infectante en el humano. O sea que acá podemos romper un tabú de que hay una zoonosis, una enfermedad directa del gato al huésped definitivo o al huésped obligatorio que es el humano. Vamos a darnos cuenta que es cierto, se necesita de ese animal para iniciar su ciclo. A través de sus desechos, de su materia fecal, ¿sí? Nosotros podemos adquirir esos quistes. Pero tiene que tener un pasaje otra vez. Y es el tubo digestivo del ser humano el único que tiene la capacidad de romper esos quistes, liberar al parásito e infectarse al ser humano. Pero para que eso ocurra tiene que haber condiciones donde el huésped esté comprometido inmunológicamente. En este caso es el embarazo. Después hay otras situaciones, enfermedades crónicas, HIV, todo lo que afecte la inmunidad. Bueno, ahí este parásito puede producir afectaciones. Su frecuencia varía según la zona geográfica y de acuerdo a los niveles socioeconómicos y culturales de cada país. ¿Dónde radica la importancia de esta enfermedad? En las alteraciones congénitas que ellas pueden producir. Dice, la afectación fetal no es constante en la embarazada que ha sufrido cero conversión. Cuando entra en contacto por primera vez con el parásito, la enfermedad produce el antígeno, la IgM. La IgM, que tiene un peso molecular tan alto que no tiene la capacidad de atravesar en ese mismo momento la barrera placentaria. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a darnos cuenta que
luego sí puede atravesar. Por eso es mucho más fácil que en mi seroconversión haya transmisión congénita en el tercer trimestre. ¿Sí? Pero es poco posible de que produzca comprometimiento en la vida fetal. ¿Están entendiendo lo que les digo? Es poco posible que ocurra en el primer trimestre la afección congénita, pero es grave si la hay. Es altamente posible que ocurra en el tercer trimestre, pero no me preocupa tanto, pero sí vamos a encontrar ciertas alteraciones que a la vida sí nos puede comprometer, ¿sí? Lo que les dije, el tipo de afectación que presenta el recién nacido dependerá del momento en que se produzca la infección. En el primer trimestre, abortos. En el segundo trimestre, malformaciones. En el tercer trimestre, deformaciones. Acá es mucho más grave, acá es muy poco posible la afectación, ¿correcto? Entonces, es poco frecuente, ya sé por qué, ¿sí? Es muy grave. Por lo general se producen abortos. En el segundo trimestre, discutido, claro que sí, estamos en plena etapa de formación, entonces, igual que el porcentaje de afectación es poco posible, pero si la hay, es grave. Tenemos que saber que el 50%, la mitad de estos pacientes que se infectaron hasta esta etapa, no tienen alguna clínica visible. Por eso es súper importante que aquellas mujeres que hicieron seroconversión durante la gestación van a ver que al recién nacido le van a pedir una placa radiográfica. ¿Por qué? Porque las lesiones características son las calcificaciones intracraneales. O a veces no se le pide, llega 15, 20 días después y es convulsiones. Eso es la clínica más característica de esta afección, pero después vamos a darnos cuenta de una triada clásica de la toxoplasmosis que el pediatra tiene que evaluar en un recién nacido producto de una madre que hizo una conversión en el embarazo. ¿Qué decíamos del tercer trimestre? Que era más posible la transmisión, ¿cierto? Pero en su mayoría podría ser inaparente. Cuando da síntomas, ¿qué es lo que podemos encontrar? Miocarditis, neumonitis, hepatomegalia, esplenomegalia, ictericia en el recién nacido. Entonces, ¿cuál es el ciclo de este parásito? ¿Cómo se produce? Tengo que entender, porque el tratamiento, las recomendaciones van a depender del estado serológico de la paciente al inicio de la gestación. ¿Cómo yo le busco a esta enfermedad? Ana, ¿cómo le buscas a la toxoplasmosis en la embarazada? En el primer trimestre le vas a pedir la IgM y la IgG para la toxoplasmosis, ¿cierto? Entrada. La forma de trofosodito es la forma libre, es la forma en que invade los tejidos celulares o la sangre y es la manera en la que se ocasiona la parasitemia en la etapa aguda. Los bradizoitos o los pseudoquistes es la forma en la que nosotros la adquirimos. O sea que cuando yo adquiero el parásito, yo lo trago de esta manera. Pero antes que eso, tuvo que haber tenido esta forma de ocisto o el quiste verdadero. Y ahí es cuando se encuentra únicamente en el gato y otros roedores, otros animales similares, se excreta por medio de sus heces. Y ahí es que contamina. ¿Cómo se contamina? La contaminación puede ser cuando se adquieren todos los productos que se adquieren de la tierra.
¿cierto? Para que se forme ese quiste verdadero, yo lo pueda adquirir una vez que desecha, paso del intestino, agarro el quiste verdadero. Yo lo puedo adquirir por medio de las verduras bien lavadas o por medio de las carnes mal cocinadas. Y así como les dije, el único que tiene la capacidad de poder romper este quiste y producir la parasitemia es el ácido gástrico del ser humano. Y para que pueda producir lesiones, tiene que haber algún compromiso de la inmunidad. Y en este caso, ¿quién es el comprometido? El feto. Entonces, el ciclo vital del parásito. Ya dije, ¿qué es lo que produce la toxoplasmosis? Produce alteraciones del metabolismo celular, pudiendo causar la muerte. Una vez que estas lesiones curan, produce cierta fibrosis, donde nosotros encontramos todas estas lesiones en la placenta. Luego de existir una parasitemia en la madre, llegan a la placenta y ahí producen la vellositis focal. Es por eso que cuando yo ecográficamente, como yo puedo también hacer un diagnóstico de presunción de que existe una toxoplasmosis congénita, las características de la placenta. El edema y el grosor placentario en una paciente con serología positiva me hace deducir de que hay una toxoplasmosis congénita. Se concentran preferentemente entre el estroma y el trofoblasto, sobre todo en la periferia de las vellosidades coriales y a la cercanía de los espacios intervellosos. Es una placenta grande, edematosa, muy calcificada, que ecográficamente se distingue eso. Una vez que llega a la placenta, se aloja allí sin producir afectación fetal o se produce la toxoplasmosis congénita. ¿De qué manera? Desde la placenta, por embolia del tejido coriónico necrótico infectado. Entonces ingresa a los vasos sanguíneos y produce la infectación en el recién nacido. O por medio de la infectación del líquido amniótico, por el proceso de deglución y eliminación. Entonces, directamente a través de los vasos cuando se produce alteraciones o necrosis en la placenta o por medio del líquido amniótico. Y esto yo ya sé. ¿Verdadero o falso les voy a poner? El grado de afectación de la toxoplasmosis es mayor cuanto más precoz adquiere la infección. ¿Cierto, verdad? Así les voy a preguntar. Porque me interesa muchísimo. En la prima infección, durante el embarazo, el parásito puede invadir la placenta y en el embrión yo ya sé que puede producir abortos. Entonces puede ser adquirida o congénita por ingestión de los quistes, por acceso en la boca al material contaminado con los quistes verdaderos eliminados a través de verduras mal cocidas, mal lavadas, carnes mal cocidas, o también puede ser por vía transfusional. Cuando nosotros hablamos de características clínicas, vamos a darnos cuenta que yo, mamá, portadora de toxoplasmosis, hasta podría pasar desapercibida la clínica. Igual en el recién nacido. El 5% de todos los infectados podrían presentar clínica. Sería bajísimo. Sería posible que ni siquiera yo note una toxoplasmosis congénita. O que mis características, mis síntomas pasen desapercibidos. La infección materna se asocia a una alta posibilidad de partos prematuros. Después es súper importante que lo que yo les dije, que los fetos infectados nacen sin un estigma evidente. Por eso es que de manera rutinaria se buscan afecciones que no se están demostrando en la clínica. Entonces, los recién nacidos con afectación clínica evidente, que es mucho más fácil,
pero sobre todo una afectación neurológica por microcalcificaciones intracraneales por secuela de la toxoplasmosis. La hidrocefalia y la microcefalia ya en la etapa fetal es un diagnóstico de una toxoplasmosis congénita. Es muy posible que la placenta me insinúe de que hay una toxoplasmosis congénita, pero la microcefalia es patognomónico y característico de una afección congénita por todos estos parásitos. Lo más común, porque lo que más vemos es que se debe a la toxoplasmosis. Pero en la ecografía, por eso vamos a darnos cuenta que es súper importante en una madre portadora de estas enfermedades. El perímetro biparietal es característico, muy común que tenga micro o macrocefalia secundaria a esta enfermedad. Esta es la triada característica de la toxoplasmosis. Cuando yo les dije se ve en la minoría de las pacientes. La manifestación, que nosotros vamos a ver corioretinitis, calcificaciones intracraneales e hidrocefalia. Triada característica de una toxoplasmosis que lo haya adquirido de manera congénita. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con estas pacientes? Dijo Ana, yo le voy a pedir su serología para la toxoplasmosis. Entonces, yo voy a empezar a ver los diferentes escenarios. Serología en el primer trimestre. IgM, IgG. Las únicas maneras que se pueden presentar. Que esta me venga negativa y esta me venga negativa. Que esta me venga negativa y que esta me venga positiva. Que esta me venga positiva y esta me venga negativa. Que esta me venga positiva y esta también. El principal problema de todas estas afecciones, ¿saben dónde está? En la interpretación de los resultados. Se han hecho innumerables sobrediagnósticos y por ende tratamiento de lo que es la toxoplasmosis, citomegalovirus, rubeola, mal manejo, subdiagnósticos, porque no hay interpretación de los resultados. Van a darse cuenta que el mismo personal de salud le cuesta la interpretación. De todas estas enfermedades, estas son las maneras en las que yo voy a encontrar. Toxoplasmosis, Javi, te informa en el primer trimestre la IgM negativo y la IgG negativo. ¿Cómo entendés? ¿Qué? No tengo infección activa y nunca estuve en contacto con el parásito. ¿Sí? Porque el contacto con todos estos parásitos nos da inmunidad. ¿Sí? Una inmunidad natural. Pero en este caso, nunca estuve en contacto con el parásito. ¿Te preocupa? No.
le vas a pedir. Pero si existen factores de riesgo, factor socioeconómico bajo, existe situación de riesgo, dice nuestro protocolo, porque en nuestra población le vas a pedir cada mes hasta el parto. Dice, pero lo ideal es por lo menos cada trimestre, mínimamente, ¿cierto? Bueno, ¿qué pasa con esta paciente, Clara? Donde la IgM es negativa y la IgG es positiva. Tiene inmunidad natural. Bien, o sea que esto es lo ideal, es lo que yo espero. ¿Sí? Y con esta paciente, enfermedad. Hago el diagnóstico. Entonces, ¿qué le voy a ofrecer? Tratamiento de acuerdo a la edad gestacional. Porque vamos a darnos cuenta que los tratamientos actúan directamente inhibiendo el ácido fólico cuando yo más lo necesito. Entonces tengo que saber con qué le voy a tratar. Necesito que sea selectivo o no tan agresivo. Y este último escenario que se puede dar. Ela já tem imunidade, mas teve infecção recente. Ela tem imunidade por mais de... ¿Tengo o no tengo? Ela tem. Tem infecção ativa. ¿Cómo? Si tengo la IgG también positiva. Sim, faz tempo. Tem faz tempo. ¿Cómo sabes que fue hace tiempo? Não teria que tratar essa paciente, se ela já teve, não sei, durante o embaraço, teria que tratar quando ela teve, quando apareceu o primeiro IgM. Para eu ter um controle. ¿Y cuándo apareció? Esto es un escenario donde yo necesito pedirle la prueba de avidez. ¿Qué es la prueba de avidez? Test de avidez, en este caso, para la toxoplasmosis, ¿verdad? Acá les voy a poner para que todos lean. ¿Sí? ¿Qué quiere decir test de avidez alta, test de avidez baja? Se o IgG é alto, quer dizer que a infecção Pasada. Se o IgG com taxas muito baixas, é porque ó, Claro, me está cerciorando de que es una infección aguda. O sea que cuando yo busco el test de avidez, yo estoy buscando la cantidad de anticuerpos. O sea que cuánta defensa tiene esta paciente. Si tiene buena defensa o baja defensa. Si tiene buena, alta, bien. Si tiene baja, bien. Y yo encuentro paciente alta y recibió tratamiento porque está alto su valor. ¿Entienden la mala interpretación? Entonces, estos son los escenarios en que se puede presentar todas ellas. ¿Había alguna duda? Mas se tem um IgM, ela não está revelando recente, a infecção não está ativa? No, anticuerpos de la IgG, es lo que vos estabas viendo. La cantidad de anticuerpos, no antígeno, la cantidad de anticuerpos que tu paciente tiene. O sea que cuánta respuesta inmunitaria tiene tu paciente, que es lo que tienen estas. Buena respuesta inmunitaria que lo tuvieron que haber adquirido por la inmunidad. Eso, así se interpreta. El diagnóstico prenatal de la toxoplasmosis se realiza por medio de técnicas de amplificación de ADN, valoración ecográfica. O sea que yo puedo buscarle directamente al parásito en el líquido amniótico. Directamente. Les decía yo que la ecografía era un método muy importante de diagnóstico y seguimiento en estas pacientes con la enfermedad. ¿Qué es lo más común? La hidrocefalia, la microcefalia, el líquido amniótico.
oligoamnios, que disminuya la cantidad de líquido amniótico, es lo más común, o que haya polidramnios, o son los típicos bebés con cabeza chica, microcefalia y el cuerpo Michelin edematoso, así, todo edematoso. Eso es lo característico de la toxoplasmosis. O sea que de estas patologías, mira, les digo toxoplasmosis porque es lo que más vemos. Y yo les decía el engrosamiento de la placenta, que es algo sugestivo también. ¿Qué es lo ideal? Obviamente que yo tenga una muestra de líquido amniótico y observe la reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? La IgM específica para la toxoplasmosis en el líquido amniótico. Diagnóstico patognomónico de estas afecciones. Bueno, hice el diagnóstico según mi prueba serológica y yo tengo que tratar. Cuando habla de fármacos efectivos, me informa a la pirimetamina, que dice que es la droga de elección. Ella bloquea la síntesis directamente de la toxoplasmosis, inhibiendo al ácido paraminobenzoico, suprime directamente la proliferación del parásito, produce trombocitopenia, leucopenia y es potencialmente teratogénico porque les dije que era un antagonista directo del ácido fólico folínico. Por eso es que está contraindicada en el primer trimestre. Pero la espiramicina es un macrólido, se concentra a nivel placentario, se usa en dosis de 500 miligramos, no, 2 gramos, cada 6 horas durante un mes. Le hago su seguimiento, si continúo con valores altos cuantitativos de la IgG, entonces yo le continúo hasta 2 meses. Le puedo combinar con la sulfadiazina. Pero ¿qué pasa con ella? Tiene un efecto un poco similar a la de la anterior. Está contraindicada también en el primer trimestre. Lo ideal sería que le dé la pirimetamina, que es la mejor sola. Paso el primer trimestre, pasé el primer trimestre, voy a ordenar. Hago el diagnóstico de toxoplasmosis en el primer trimestre. ¿Qué le vamos a dar? Según lo que leímos. Espiramicina. No tengo otra opción que la espiramicina. Pero la espiramicina es más como un bacteriostático. Es como que detiene la proliferación de ese parásito y tiene una tardía capacidad de poder eliminarlos. Pero es lo que puedo usar. Es como disminuir el efecto teratogénico del parásito. Como que le estoy quitando fuerza, pero no le estoy matando. Pero es la opción que tengo. Pasado las 16 semanas, yo puedo utilizar la espiramicina, pero para que tenga ese efecto bactericida, le voy a combinar con la sulfadiazina. En el tercer trimestre, ¿qué le voy a dar? Espiramicina. Lo bueno que en el tercer trimestre ya les tengo el efecto fuerte. Entonces le voy a dar la espiramicina nada más, ¿sí? ¿Le puedo hacer? Sí. ¿Cuál es tu duda? Claro, le voy a dar, pero le voy a dar a una paciente que es muy teratogénico, ¿sí? O sea que yo te puedo hacer sanita pero cieguita, sanita pero sordita, ¿entendés? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Cuando yo tengo, soy portadora de HIV,
autoinmune, ¿sí? Ahí sí probablemente no dude y le voy a hacer la pirimetamina a estas pacientes. Pasé las 16 semanas, ¿sí? Tengo este mismo escenario, la pirimetamina también va a ser mi primera droga de elección. En una persona en teoría sana, donde el factor de riesgo solamente le tengo al feto, normalmente elegimos a la espiramicina, ¿sí? Pero si tengo factor de riesgo asociado, le voy a agarrar a la pirimetamina, riesgo-beneficio. Bueno, ¿de qué manera se recomienda? Antes de las 16 semanas no voy a tener otra opción, que es la espiramicina, el nombre comercial único le tengo a la robamicina. Después de las 16 semanas yo ya puedo combinar, ¿sí? ¿Qué pasó? Y claro que voy a asociar con ácido folínico para restar un poco ese efecto teratogénico, ya que actúa, le voy a dar ácido fólico, ¿sí? Para que no me destruya tanto. Sí, siempre. Bueno, acá yo les decía, ¿qué es lo que pasa? La interpretación hace que haya ciertas controversias en el diagnóstico, en el sobrediagnóstico, en el mal manejo, en el subdiagnóstico, ¿sí? ¿Qué es lo que suele ocurrir? No se puede manejar esta afección, no se sabe. Hay una interpretación errada con los títulos de IgG y la IgM. Hay poca o nula educación para la prevención primaria. Ah, bueno, no tiene, se va. No, ella tiene que saber cómo se puede infectar. Hay demora, ¿por qué? Porque la serología, nosotros tenemos en el hospital de vez en cuando. Si yo lo voy a adquirir de manera privada, es carísimo. Cuesta más de $1 millón pedir la serología TORCH. Pero yo, por ejemplo, priorizo. Bueno, le voy a pedir por lo menos toxoplasmosis, que es lo que más hay. Lo ideal es que le pida todo. Entonces priorizamos. Y los resultados, ¿cuánto tardan? Mínimo 5 días para que yo pueda tener una serología de la IgG o la IgM de esta enfermedad. Entonces dice, falta de registros correctos en las historias clínicas, en el carnet perinatal, te pregunta la situación de la IgM antes de las 20 semanas y después de las 20 semanas. Ahora ya figura en la hoja del carnet perinatal. Se consideran sinónimos infección y enfermedad. Entonces, ¿cómo yo voy a saber? Ay, todavía no cambió, perdón. Pero esto está en la siguiente diapositiva, les dibujaré. ¿Sí? ¿Cómo yo voy a interpretar? ¿Cómo voy a valorar y seguir a estas pacientes según la lectura serológica? Negativo, les voy a recomendar. Positivo, diagnóstico de la enfermedad. O tiene inmunidad alta. ¿Y qué voy a hacer con estas pacientes? ¿Cuándo le voy a volver a pedir la serología? César, ¿qué voy a hacer con esta paciente? Con esta ya sé, ¿verdad? Con esta ya sé. Y con esta ya sé. Y con esta, ¿cuándo le voy a volver a pedir la serología para la toxoplasmosis? En el segundo trimestre. ¿Sí? Sí. Acá dice, pero no se ve. Acá también dice. ¿Qué voy a hacer con esta? ¿Eh? ¿Para qué si se tiene inmunidad? Mas se ela tiver e acontecer no teste de gravidez e ela ter
afecciones neurológicas y cardíacas, es una etapa tardía de la enfermedad. Normalmente yo sé que en una inmunidad esto se resuelve solo si no progresa. ¿Cómo se trata? ¿Qué? Es la única opción que tengo en la mano. ¿Sí? ¿Y cómo lo uso? Depende do tipo de infecção e quem tem infectado. Si es primaria, secundaria, latente, temprana, uso una única dosis, tratamiento en pareja. Si es una tardía o una terciaria o una cuarta, como dice el Williams, uso 3 dosis, una dosis semanal por 3 semanas. ¿Y en la embarazada? La embarazada pertenece al mismo grupo de esas pacientes en las que no puedo reconocer en qué etapa se encuentra la enfermedad. La embarazada normalmente el diagnóstico es porque yo le pedí en el embarazo, ¿sí? Vos le preguntás si alguna vez tuvo lesiones ulcerosas o esas lesiones fabulosas generalizadas y ella no puede reconocer. Entonces, en la embarazada lo voy a tratar como cualquier paciente que no sé la etapa de la enfermedad. ¿Y quiénes son las que utilizan la penicilina? Una dosis semanal por 3 semanas. En la embarazada lo voy a utilizar sí o sí por 3 semanas. Pero ¿qué pasa con la sífilis congénita? La prevención, obviamente, va a depender del diagnóstico y el tratamiento que recibe la mamá. Y también en qué momento, hasta antes de nacer, es muy importante. En este caso, donde el resultado me dio reactivo para una prueba no treponémica, yo le tengo que hacer, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿Cómo le voy a buscar a la sífilis en la embarazada? Lo ideal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Con pruebas no treponémicas. ¿Cuál es la más utilizada? La BDRL. Se recomienda hoy, en el primer trimestre, a las 28 semanas y en el momento del parto. Es lo ideal. No tengo ese escenario por lo menos las últimas 4 semanas. Yo tengo que tener BDRL no reactivo. Pero lo ideal sería primer trimestre, 28 semanas y en el momento del parto. El diagnóstico de la sífilis congénita es difícil. Y está mal lo que nosotros hacemos. Si yo tengo el diagnóstico, una BDRL, una prueba no treponémica positiva, ¿qué le hacen al recién nacido? Le piden una prueba no treponémica. Y obvio que va a tener positivo, pero no sé si es por la mamá o es por el bebé. ¿Entienden? ¿Qué es lo ideal para hacer el diagnóstico de una sífilis congénita? Pedir directamente la carga viral plasmática del recién nacido. Eso es un diagnóstico ideal. Pero lo más probable es que una BDRL me dé positiva en todos los niños que tuvieron madres con BDRL positivo. Y peor si es la fase crónica de la enfermedad, que siempre me da una cicatriz. Decisiones de tratamiento con frecuencia debe hacerse. ¿Cuándo voy a tratar una sífilis congénita? Uno, que haya identificado sífilis en la madre, que haya certificado que haya recibido la dosis exacta mamá y pareja, porque la pareja normalmente no se quiere tratar. Entonces, esa es una paciente sospechosa en un recién nacido que probablemente va a recibir penicilina. La presencia de que hay un dato clínico cuando hay hidropesia, cuando hay ictericia, hepatoespleno, rinitis,
pseudoparálisis de alguna extremidad por las alteraciones neurológicas, cuando yo tengo el diagnóstico de una carga viral o una evidencia radiográfica y siempre van a ser microcalcificaciones en el recién nacido, diagnóstico de sífilis congénita, tratamiento. Cualquier recién nacido en riesgo de sífilis congénita debe recibir una evaluación completa y pruebas de infecciones como todas las que son portadoras de BDRL. Directamente pertenecen al grupo de riesgo y con la BDRL le voy a buscar a la VIH, hepatitis B. En ese caso, ella se convierte, porque de rutina yo no le voy a pedir hepatitis B a cualquier paciente. O le pido porque está embarazada o le pido porque tiene una BDRL positiva. Y esto es lo que se recomienda. Todos los recién nacidos de madres que tienen resultados de reactivos en pruebas no treponémicas y treponémicas. ¿Cuál es la prueba treponémica? La prueba directa que le pedimos cuando tenemos BDRL. Primeramente, ¿en qué caso pido una prueba treponémica? Por ejemplo, la FTA. A veces, IgM, IgG. Cuando yo le pido una prueba treponémica, una prueba directa, no para hacer diagnóstico de la enfermedad, sino que nada, es para seguimiento, ¿verdad? ¿En qué etapa estoy? Me curé, terminó la enfermedad, persiste la enfermedad, ¿sí? En ese caso yo te voy a pedir una prueba treponémica. Si yo tengo una prueba treponémica, positiva o negativa, Quando puder bem positivo, pode ser também para saber, porque só me indica que já teve contato, não se é recente ou não. exactamente. Entonces yo le voy a pedir, a veces los valores cuantitativos de BDRL insinúan un falso positivo, ¿sí? El embarazo me puede dar un falso positivo. Me puede venir una BDRL reactiva, pero el valor cuantitativo es 1 en 1. Dos cosas pueden significar, un falso positivo o una fase aguda, ¿sí? El inicio también puede ser. Si yo ya me conozco portadora, ya me traté, ya sé, no hay problema, obvio que es una cicatriz, ¿cierto? Pero si nunca estuve en contacto, ¿qué voy a suponer 1 en 1? O es un falso positivo o una enfermedad. Entonces, en estas madres con pruebas treponémicas negativas al nacer, recién nacido, prueba directa, ¿sí? Negativo al nacer, pero sus madres fueron seroreactivas. O sea que evidentemente en el embarazo se curó, pero tuvo la enfermedad. ¿Cómo yo le voy a seguir a ese recién nacido? Le voy a pedir una prueba a los 2, hasta el año incluso, para descartar sífilis congénita en incubación serológicamente negativa en el momento del nacimiento. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de sífilis? Yo ya sé, le voy a pedir una prueba no treponémica en el primer trimestre, en las 28 semanas y en el momento del parto, ¿sí? Después, ¿qué dice? ¿Cuándo voy a pedir una prueba treponémica directa para saber el origen o la situación de la enfermedad? Los resultados falsos positivos de las pruebas no treponémicas pueden estar asociados con otras infecciones, HIV, enfermedad autoinmune, el embarazo mismo, drogas inyectables, la edad avanzada, son situaciones en las que yo puedo encontrar falsos positivos. La penicilina G-benzatínica es la ideal para el tratamiento de la sífilis. Ahora, yo quiero saber en el recién nacido, ¿dónde está? Ese yo ya sé, ¿cómo voy a tratar en el adulto? Recién nacido con sífilis congénita, confirmada. Tengo una opción A de una penicilina cristalínica endovenoso durante 15 días. 10 a 15. 15 normalmente se le hace. O le hago la procaínica como dosis única intramuscular o durante 10 a 15 días. Recién nacidos, clínicamente normales
y cuya madre tiene sífilis que fue tratada adecuadamente sin signos de reinfección. ¿Qué voy a hacer con esa mamá que yo se trató y se curó? Primeramente, ¿hasta cuánto voy a considerar? Eso es seguro. Esto tiene que ocurrir 4 semanas antes del parto. Un mes antes tuvo que haber terminado esta etapa de tratamiento y cura. Ahora, mi última dosis recibí hace 2 semanas, no entra dentro del grupo de pacientes que fueron idóneas en el tratamiento. De entrada, 4 semanas antes del parto tenemos que tener este escenario. Si no tuvo, pertenece a este grupo de sospechos diagnóstico de sífilis congénita. ¿Sí? ¿Y qué dice? Le puedo seguir con esas recomendaciones que me decía antes. Vesigo, BDRL, le voy a pedir a los 2 meses cuando terminó lo de la madre, porque si le pido al nacer me va a venir luego positivo. A los 2, a los 4, a los 6, hasta llegar al año. Puedo hacer eso. El riesgo, seguimiento nada más, en este grupo de pacientes. El riesgo de transmisión de la sífilis al feto depende de una serie de factores, incluyendo títulos maternos de pruebas morfonémicas, BDRL. ¿Cuál es el título que me va a hacer sospechar a mí de que persiste o se volvió a infectar? Porque la BDRL se trata y se cura. ¿Sí? Si yo vuelvo a tener títulos altos, significa una nueva infección, no significa nunca me curé, no existe eso. Significa una nueva infección. Eso puede servir de tratamiento. Claro, o alguna razón por la cual se está volviendo a infectar. ¿Cuál es el valor que me va a decir cicatriz nomás es? No, es otra infección nueva. ¿Ha sido un poco bajo? No. Estamos hablando de pacientes que ya se conocieron con la enfermedad. 1 en 8, ese es mi corte. Por debajo de 1 en 8, yo puedo suponer de que cicatriz. Por arriba de 1 en 8 puedo suponer infección. Cuando hablo de valores cuantitativos de BDRL, si que viene reactivo 1 en 8 o más, yo puedo decir que se volvió a infectar. 1 en 4, 1 en 2, 1 en 1, puedo suponer una cicatriz o una infección crónica. Entonces, hay otras pacientes que eligen, y suele pasar en aquellas que no terminaron el tratamiento antes del parto. Yo ya tengo una madre que se trató, su pareja también, tengo un valor de 1 en 1 bajo de BDRL, pero nació antes de las 4 semanas, entonces le hago una penicilina benzatínica, 50.000 unidades por kilogramo día intramuscular, una sola dosis al día de la casa. Esto se suele utilizar, este escenario, en aquellas que es como que terminaron tarde su tratamiento. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros de rubeola, en el embarazo SAB. Está producida por el virus de la rubeola, es un ARN virus de la familia de tobabilidades, tiene un periodo de incubación de 14 días, es una enfermedad exantemática muy contagiosa por vía respiratoria, la transmisión, y ese exantema, ese rash cutáneo sin coriza es lo característico de la rubeola. ¿Qué pasa cuando yo tengo la rubeola? Su pasaje transplacentario produce la denominada embriopatía rubeólica, microftalmia, sordera de percepción, afecciones cardíacas congénitas, microcefalia y retardo psicomotor. La única manera de poder adquirir la inmunidad es por la vacuna. Ya desde el año 1950 las mujeres ya están inmunizadas con la rubeola. Se considera una enfermedad erradicada hasta hace poco, que tuvimos un caso. Brasil. O sea que ustedes tienen todavía la enfermedad. Pero acá ya se consideró erradicada la enfermedad, pero por ese caso ahora se está haciendo una sobrevacunación en niños menores de 4 años. Desde
preoccupato? Non è giù? Nosotros, es una enfermedad considerada erradicada. È giù? Volvió. Cuando por 5 años no se ve la enfermedad, se conoce como erradicada. Sì. Bueno, pero ¿qué pasa? ¿Qué yo voy a hacer con diagnóstico de rubéola? Informar a los padres de que va a ser 90% de posibilidad de que sea sordo, 90% de posibilidad de que tenga retraso en el desarrollo y menores posibilidades, pero sí es posible que sea malformaciones cardíacas, tetralogía, de malformaciones. Si es un cardiópata normalmente son incompatibles con la vida, mueren al nacer. Rubeola significa malformación fetal. Entonces no nos queda de otra que dar recomendaciones a la madre. ¿Y qué voy a hacer con esta madre? Dice, el tratamiento de la rubeola es sintomático, reposo, hidratación, analgésico para los dolores articulares que se producen. Dice que no hay ninguna evidencia de alguna patología fetal en aquellas mujeres que se hayan vacunado pero de manera errónea durante el embarazo, porque hay personas que indicaron vacunación con IgM positivo y IgM negativo. No se recomienda durante el embarazo. Pero sí te voy a vacunar una vez que nace recién nacido. Doutora, a rubéola que ela tem pior prognóstico no início da gestação, mas se tiver depois das 20 semanas... Deformaciones. Depois das 20 semanas, só Sí. deformações? ¿Cómo se hace un diagnóstico? El ARN viral en el líquido amniótico, presencia de la IgM específica en la sangre fetal. Algunos niños al nacimiento parecen normales, pero más adelante, evidentemente, cuando se empiezan a expresar, no hay sostén cefálico, hay sordera, hay ceguera en estos niños. Citomegalovirus. El citomegalovirus es un ADN virus de la familia del herpes virus. Que yo ya sé que es neuropático, es recidivante. Una vez que nosotros entramos en contacto con el virus, depende mucho de la inmunidad y del estado para que se reactive. Disminuye la inmunidad, como en este caso me embaracé, y estos virus se pueden reactivar. La reinfección por diferentes cepas también es posible. Es posible la transmisión transplacentaria. Un 3 al 5% de los recién nacidos se infectan a través del canal del parto, secreciones, lactancia, etc. ¿Qué es lo que yo le voy a pedir a estas pacientes? Dice, factores de riesgo para citomegalovirus: falta de higiene, clase socioeconómico baja, que haya muchos niños en la escuela, que por contacto con niños en la casa, inmunodepresión, madres adictas. Escenario ideal. Las manifestaciones clínicas maternas, otra vez, generales, la mayoría son asintomáticas. Suele cursar de forma asintomática en un 90%, pero hay algo muy característico del citomegalovirus que suelen presentar, que es el síndrome un cuadro pseudogripal o un síndrome mononucleósico autoinmunitario. El 10% de los fetos infectados tienen síntomas al nacer. Y otra vez, ¿cuáles son sus síntomas? Microcefalia, calcificaciones y todo característico de estos parásitos. Retraso mental, coriorretinitis. El 90% restante son asintomáticos en el momento al nacer. Después, ¿qué pasa? Van a la casa, empiezan con lo más común es que son convulsiones antes de los 6 meses de madres con esos factores de riesgo. Después alteraciones visuales o desarrollo
microcefalia, macrocefalia, el hidrops fetal, que es característico del niño Michelin, sí. Voy a ver oligoamnios o voy a ver polidramnios. En la mayoría de los casos, sufrimiento fetal, restricciones en el crecimiento, disminución del líquido amniótico, disminución del perímetro cefálico. E a coloração do líquido também vai cambiar? Não? Sí, claro. ¿Color? Não pode ser. No. Cantidad. A quantidade é diminuindo. Sí, lo más probable puede estar también con polidramio por el hidrops fetal. No existe vacuna. ¿Qué voy a hacer con estas pacientes? Recomendaciones. Lávate tus manos, lávate tu comida. Nada, no me queda de otra. ¿Sí? Medidas generales, ¿sí? Bueno, este también lo mismo. Ya le conocen. No voy a tardar mucho. ¿Cómo se adquiere? Es recidivante, disminuye la mujer que estuve en contacto, lo voy a tener siempre, pero ¿qué pasa? Nosotros habíamos dicho que de los herpes virus tenemos dos serotipos siempre, uno y dos. Las lesiones que aparecen por arriba del ombligo, herpes tipo 1, y por debajo del ombligo, herpes tipo 2. Pero en la embarazada, la 1 te puede dar el 2. Entonces, ¿qué recomendaciones yo le voy a dar? En aquellas parejas serodiscordantes, voy a evitar el contacto directo, voy a evitar el sexo oral, le puede dar de un herpes tipo 1, la embarazada puede terminar con un herpes tipo 2, puede haber cero conversión en la embarazada. Entonces, esas recomendaciones es lo que voy a tener con el herpes. ¿Cómo ustedes tratan el herpes? Normalmente. ¿Sí? ¿Le das aciclovir? ¿Para qué? Una vez que apareció va a cumplir su ciclo. ¿Para qué le vas a dar el aciclovir? Te pregunto. Si vos sabés que tiene un día 1, un día 14. Sabés que va a aparecer la lesión, va a aparecer la úlcera y luego la cicatriz. No es que va a aparecer la lesión, aciclovir, terminó el ciclo. No, ¿verdad? ¿O sí? No, tiene su ciclo. Es neuropático, disminuyó, apareció, cumple su ciclo, se va. Vuelvo otra vez las veces que encuentra un escenario preciso. Ese es el herpes. ¿No te acuerdas? Es ahí. Lo que vas a dar es resistencia y después ya no te den más antivirales que darle. Se a herpes for reincidivante, a pessoa já sabe que tem um ciclo e ela toma o aciclovir, por exemplo, no primeiro ou segundo dia, faz diferença? No entendí. ¿Qué? Por exemplo, a pessoa já tem herpes. Portugués. Español. La persona ya tiene herpes. Ya. Ela é reincidivante. Se ela tomar el aciclovir por exemplo, los primeiros dias, cambia porque ainda não começou a ação do sistema imunológico. Eu pensei que Adquirir resistencia, dependiendo de qué antiviral no le vas a dar después. El tratamiento, como todo el herpes, es sistemático, ¿sí? Puedes hacer un tratamiento local, anestésico, antiinflamatorio, pero hagas lo que hagas, va a cumplir tu ciclo. Mas os 2 primeiros dias, ele não ajuda a diminuir a carga viral? No. velocidade. No le vas a curar, va a volver. Y va a volver más resistente. ¿Qué le vas a dar? Va a cumplir su ciclo. ¿Viste alguna vez un herpes que terminó en la etapa inflamatoria? ¿Viste alguna vez una enfermedad herpética que haya frenado? Pasó por su etapa. Hizo su inflamación, hizo su úlcera, hizo su replicación, hizo su cicatriz. No existe que, ay, va a aparecer y voy a tomar mi ciclo. Está bien, va a tener su ciclo. ¿Y después qué le vas a hacer? ¿Qué opción tenés después del ciclovir? El tenociclovir. Uy, ¿y después? ¿Qué le vas a dar? Reservate para una meningitis viral. Pero el herpes va a cumplir su. Pero vamos a ver en la embarazada. Eu entendi, a senhora falou algo sobre essa conversão de que, sim, então, mas eu não entendi essa parte, tipo, o VHS não pode causar, Sí, un tipo 2. mas é por sobreinfecção? Es por la inmunidad de la paciente. Hay una
locación, hay una alteración, mutación, y un tipo 1 te puede dar un tipo 2. Sí. Vía de transmisión vertical, pero la embarazada es como afuera, contacto directo mucosa a mucosa. Por eso es que las lesiones herpéticas que están activas se contraindica el parto vaginal. Si yo veo lesiones herpéticas en una paciente en trabajo de parto, se contraindica, es más, dice hasta 2 semanas porque es su ciclo, ¿sí? Se contraindica el parto vaginal. O sea que la única contraindicación, y les voy a preguntar, son las lesiones activas. Una paciente portadora, conocida portadora del herpes tipo 2, le voy a poner su historia clínica. Se indica parto, cesárea de urgencia, tiene que decir lesiones activas. O les voy a aclarar que hace una semana o hace 10 días consultó por lesiones. Entonces, la anterior, si es portadora IgM positivo y Ig negativo, puede tener parto. Pero aquella que tuvo lesiones hasta 2 semanas, que es lo por 14 días de su periodo, voy a contraindicar parto, ¿verdad? ¿Correcto? Muchos problemas pueden surgir de todos, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, métodos, manifestaciones clínicas son las lesiones herpéticas características. Métodos de diagnóstico, le voy a pedir serología, IgM, IgG, o lo característico que son las lesiones. Veo un poco Ariel fuerte. Interrogatorios sobre cualquier antecedente de infección de transmisión sexual. Considera como paciente de alto riesgo a todo aquel paciente con historia de herpes genital durante el embarazo o durante los 6 meses anteriores. Deben incluirse también en dicho grupo aquellos cuyos compañeros sexuales tengan dichas infecciones. Las parejas varones que presenten las herpes o lunavidad deben obtenerse de realizar sexo oral a sus parejas femeninas durante el embarazo. En tal caso se aconseja abstinencia sexual. La cesárea es la vía de elección ante la evidencia de lesiones activas en el momento del parto. ¿Verdadero o falso? Así le voy a preguntar. Me encanta. Cuidado postnatales, no es necesario. No le voy a aislar al neonato de la madre, pero sí de los otros neonatos. ¿Sí? Ana, la embarazada, lea un poco. El objetivo del tratamiento es reducir la sintomatología, curación de las heridas y ennegar todo posible inclusión hacia una infección psicovirus. Vea, prima infección. Me indicó a la embarazada. A la embarazada. Não, mas aqui no livro fala do tratamento antivírico Panciclovir, Vanciclovir ou Valciclovir se é usado para tratar herpes genital durante o primeiro episódio em pacientes não embaraçados. Manda isso no livro. No te recomiendo. Te voy a traer. El tratamiento, el objetivo del tratamiento en este caso, en la embarazada, es más que nada para evitar que vuelva a eso. Si apareció por primera vez, le da ciclovir. 1 gramo cada 12 horas por 7 días. Por ejemplo, en un herpes tipo 1, herpes zóster, en una neuropatía
Hay pacientes, por ejemplo, que tienen todo la, ¿cómo se dice? Toda la metámera nerviosa tiene lesiones herpéticas. O aquellas pacientes que incluso tienen desviaciones de la comisura por una neuropatía herpética. O sea que esos son los casos en que van a recibir tratamiento para la prima infección. Pero un herpes tipo 1 labial o un herpes genital no va a recibir tratamiento. Son las distintas maneras en las que se puede presentar y las distintas afecciones que pueden producir el herpes que podemos discutir. Que va a recomendar un tratamiento de entrada. Esas neuropatías o una embarazada sí se recomienda, pero con el objetivo de nada más que mejorar su clínica. Le voy a dar su vitamina C, le voy a dar su ácido fólico, porque yo no quiero que recurra. Y en la embarazada es altamente posible que recurra. La embarazada es otro escenario excepcional donde se trata una prima infección. Pero un herpes oral o un herpes genital no se trata. Tiene su ciclo, va a doler y va a durar las 72 horas. ¿Qué pasó, Ana? No. En la recurrencia le voy a dar a ciclovir, también 500 miligramos cada 12 horas por 5 días. Menor dosis y menor cantidad en las recurrencias. Un tratamiento supresivo le puedo dar, normalmente son aquellas pacientes portadoras de HIV, más que nada, que le voy a dar un tratamiento supresivo con aciclovir una vez al día, incluso hasta el nacimiento. Se a paciente, por exemplo, tem uma paciente para consultar e ela já está no final da gestação, 7 dias antes, eu posso iniciar o tratamento com a ciclovir e essa paciente pode ter parto vaginal caso não tenha mais lesões ativas? 14 días. 14 dias no mínimo, sem lesão ativa. Si las últimas 2 semanas tuvo su herpes, se contraindica el parto. Sí. O paciente com prima infecção grave. Se ela tem, tipo, La embarazada lesão es otro escenario en la que sí vas a tratar, pero más que nada, no para cortar el ciclo, sino para prevenir la recurrencia. Sim, mas se ela tem, tipo, e aparece lesão tipo 2, você trata o leito da recurrência tipo 2? No. Não? Se trataría a su pareja, pero solamente porque tiene una esposa embarazada. Podés discutir ese escenario, solamente porque es un factor de riesgo para una embarazada. Pero si no, no le voy a tratar. No voy a tratar de tener labial ni un herpes genital. Sintomático, analgésico, antiinflamatorio, le puedo dar hasta una cremita ahí, una ciclovir, pero no le voy a dar a ciclovir a un herpes simple. Não, mas eu digo, se converteu. A mãe tem tipo 1, e aí converteu para Herpes tipo tipo 2. 1 o tipo 2 en embarazada se trata. Prima infección. Voy a tratar. En la embarazada. Y se discute. Mi infectólogo, por ejemplo, le trata a la pareja, pero solamente porque está embarazada su pareja. O si no, no le va a tratar. Bueno. Ay, la hepatitis B. Terminamos, pero acá hay un conjunto de antígenos y anticuerpos de esta enfermedad que yo tengo que saber interpretar. ¿Y qué voy a hacer con el recién nacido producto de una madre con hepatitis B? La hepatitis B está causado por el virus de la hepatitis B, tiene un periodo de incubación de 6 semanas a 6 meses. Concentraciones altas de virus de la hepatitis B se encuentran en la sangre, con concentraciones más bajas en otros fluidos corporales, exudado de heridas, semen, secreción vaginal, saliva. La infección por el virus de la hepatitis B es autolimitado. En los adultos, aproximadamente la mitad de las infecciones por el hepatitis B son sintomáticas.
y aproximadamente 1% de los casos progresan a una hepatitis crónica. En la infección crónica, el riesgo de muerte prematura por cirrosis o carcinoma hepatocelular es del 15 al 25%. La única patología que me da una cirrosis o un carcinoma hepatocelular de todas las hepatitis es la hepatitis B. Se transmite de manera eficiente por exposición de la membrana mucosa o percutánea a sangre o fluidos corporales. Grupos de riesgo: adolescentes, menores de 25 años, relaciones sexuales sin protección, múltiples parejas y el uso de drogas inyectables. ¿Cómo yo le estudio a la hepatitis B? Ya. ¿Cómo le voy a estudiar? ¿Qué vos le vas a pedir? Acá está nuestro grave problema. Vamos a empezar. ¿Qué yo le voy a pedir? La embarazada, la hepatitis B se pide de rutina, ¿verdad? ¿Se pide de rutina? ¿Javi? ¿Sí? ¿Cómo te va a la consulta? Hepatitis B. VIH, RBL y hepatitis B. ¿No te piden de rutina la hepatitis B? No. Dentro del screening de búsqueda, no se pide la hepatitis B de rutina. Solamente si pertenece al grupo de riesgo. VIH y RBL sí, pero hepatitis B no. En este caso le pido a la embarazada, porque pertenece al grupo de riesgo, ¿correcto? ¿Y cómo se le pide, César? El antígeno de superficie, así, el antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿cierto? Este antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿qué quiere decir? Que la persona es infectada, ¿sí? También me suele informar el anticuerpo contra el antígeno de superficie de la hepatitis B, que siempre va a ser una respuesta al antígeno. Vamos a darnos cuenta que cada antígeno responde con su anticuerpo. Cuando yo tengo el diagnóstico del virus de la hepatitis B, normalmente de la del laboratorio ya me informa con cualquiera de ellos. En este caso, me informa que el anticuerpo contra el antígeno de superficie de la hepatitis B puede ser negativo o puede ser positivo, que es una respuesta a qué. Hay laboratorios que te informan solamente, en nuestro caso, yo por ejemplo, una persona que me vacune, ¿por qué yo me vacuné contra la hepatitis B? Porque yo pertenezco al grupo de riesgo, ¿sí? Por ser personal de salud. Entonces, cuando a mí me dosan, me buscan mi anticuerpo contra el antígeno de superficie de la hepatitis. Ahora, yo necesito saber si estoy en una etapa aguda de la enfermedad, de multiplicación directa de la enfermedad, o quiero saber si mi cuerpo está resolviendo la enfermedad. En ese caso me va a servir el antígeno E de la hepatitis B. El antígeno E de la hepatitis B
autolimitado. Es lo que yo siempre espero. Una enfermedad resuelta que se te resuelve. ¿Qué te parece el ruido? No entendí. Bueno, voy a presentarte todos los anticuerpos y luego vamos a hacer el juego de porque traje la tarea. Ahora, el anticuerpo contra el antígeno nuclear de la hepatitis B. ¿Se acuerdan que yo podía tener anticuerpo contra la hepatitis B? El anticuerpo contra la hepatitis B yo lo puedo adquirir de dos maneras. El anticuerpo me dio la enfermedad o me dio la vacuna. Para saber si mi inmunidad yo la adquirí por la vacuna o por la enfermedad, yo le voy a pedir el antígeno nuclear. Porque el antígeno C, el antígeno nuclear de la hepatitis B, el anticuerpo solamente me da la enfermedad. Si el anticuerpo o el core o el anticore me da positivo, quiere decir que mi inmunidad es por la enfermedad. Si ella me da negativo, quiere decir que mi inmunidad fue por la vacuna. ¿Qué pasa si yo tengo hepatitis B? ¿Qué es lo primero que reacciona tu pareja se tiene que hacer? Igual que tem que ter. Igual que sim. Que é muito frequente. No, yo tengo hepatitis B, ¿sí? Y yo tengo que hacer el diagnóstico en la pareja. Y le voy a pedir normalmente el antígeno de superficie, ¿verdad? De entrada, ¿cierto? ¿Verdad, Rodrigo? ¿Sí? Y el antígeno de superficie me puede venir negativo, ¿o no? Pode. Periodo de ventana. ¿Sí? Pero ¿quién es la que se va a iniciar desde el inicio? Si me viene el antígeno de superficie negativo en la pareja, entonces yo le voy a pedir el anticuerpo IgM. Porque ella sí contra el anticuerpo. Porque ella sí me va a tener positivo desde el inicio. O sea que ella, voy a ver si mi inmunidad es por vacuna o por enfermedad. A ella le voy a pedir en paciente cero discordante cuya pareja me vino negativo el antígeno de superficie, porque puedo sospechar en un periodo de ventana. Entonces le voy a pedir el anticuerpo contra el anticore que solamente me da la enfermedad. La IgM. Bueno. Ana, ¿cómo vas a hacer el diagnóstico del virus de la hepatitis B? Le voy a pedir el antígeno de superficie de la hepatitis B, ¿verdad? ¿Cierto? Te viene positivo, ¿sí? ¿Qué necesitas saber? Que eu entendi se meu corpo está combatendo ou não. Entonces, ¿qué le vas a pedir? Anticorpo, antisuperfície. El antígeno E de la hepatitis B. Mas o antígeno não é só para quando a gente tem, porque pelo menos em medicina interna, a gente viu que tipo, o anticorpo E é quando tem tipo, células multi-resistentes, que são Es una respuesta a la inmunidad. Si yo tengo la enfermedad, ¿cierto? Yo quiero saber si esa enfermedad está progresando, porque ¿qué es lo que me preocupa de la hepatitis B? Que persista, ¿verdad? Porque hoy la etapa aguda a mí no me importa, ¿verdad? La etapa aguda, ¿qué es lo que voy a hacer? Nada, tratamiento sintomático, ¿cierto? A mí me preocupa en la embarazada porque hay alta posibilidad de transmisión congénita, ¿cierto? Entonces yo voy a saber si ese cuerpo está resolviendo o no con el antígeno y el anticuerpo. Ahora te van a informar si está en la etapa de replicación viral activa o está en etapa de resolución. ¿Y cuál te va a decir? El
replicando, me estoy resolviendo. ¿Me entienden? El antígeno E me va a venir, me estoy replicando. El anticuerpo le reprime el antígeno E. Entonces el antígeno E me va a venir negativo y el anticuerpo me va a venir positivo, que es lo que yo quiero. Ah, sí. Pero me está hablando de una fase activa de la enfermedad. El antígeno y el anticuerpo yo no voy a tener en una infección crónica. O sea que en la fase aguda me interesa. ¿Qué pasó? Eu vou fazer um tratamento ou não? E ¿Por qué le vas a tratar? Por quê? Não, eu vou tratar. Então, tá. Isso ¿Cuál é vas a primeiro tratar? trimestre. ¿Cuál vas a tratar? Quando o IgM é positivo, eu dou No, cuando la infección es crónica. só. Solamente la hepatitis crónica se trata. ¿Por qué? Porque es ella la que me va a producir una insuficiencia hepática, una cirrosis hepática y un carcinoma hepatocelular. Muerte. 9 de cada 10 pacientes con hepatitis B se resuelven. El ciclo más común de esta enfermedad se resuelve sola. Empieza, termina y terminó. Mas na embaraçada não, né? El embarazada que me preocupa es el peso. Sim. Sim. Porque tem risco de prolificar. Pero pues, no. Porque Más que nada, ¿qué voy a hacer en el feto? A la mamá, ¿qué le voy a hacer a la mamá? Para empezar, luego yo diagnostico hepatitis B en la embarazada, ¿y qué le voy a hacer? Nada. Nada. Pero sí le voy a hacer su inmunoglobulina a esa recién nacido al nacer. Yo cuando tengo una madre con hepatitis B, yo ya tengo que dar registro, informar y ella tiene que tener su inmunoglobulina en la mano. Apesar. Al recién nacido le voy a dar a madre portadora de hepatitis B. Al recién nacido, sí o sí, le voy a hacer su inmunoglobulina. Esa es la diferencia de la hepatitis B para el recién nacido. Va a recibir su inmunoglobulina porque mamá tuvo hepatitis B. Ahora, ¿cómo yo le voy a seguir también a esta paciente? Yo no tengo para hacer su anticore, no tengo para hacer su antígeno E, no tengo para hacer su anticuerpo contra el antígeno E. ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? No tengo. Propositólisis Mantém. altera altamente el perfil hepático. Entonces, ¿cómo le voy a tratar y cómo le voy a seguir a esta paciente? Le voy a pedir perfil hepático cada 72 horas durante 2 semanas. Hoy voy a tener para un valor normal de 35, con diagnóstico positivo del virus de la hepatitis B. Para las 72 horas probablemente tenga 300. Me va a aumentar hasta 10 veces lo normal y lo único que altera hasta 10 veces lo normal es alguna hepatitis. En este caso la hepatitis B. Le pido a la semana 400. Que va a tener náuseas, vómitos, malestar, tratamiento sintomático. Y 9 de cada 10 para la segunda semana ya bajó a 200, ya bajó a 300, valores normales. A los 2 meses el antígeno de superficie probablemente ya me dé negativo. Y voy a entender que el anticuerpo contra el antígeno E se encuentra alto. Puedo decir que es una enfermedad no resuelta. El recién nacido va a recibir su inmunoglobulina al nacer. Eso es protocolo. ¿Cómo yo le suelo poner? Le hago el juego. Por ejemplo, yo le puedo poner el anticuerpo, paciente que consulta con anticuerpo contra el antígeno de superficie de la hepatitis B positivo. Você vai poder dar a vacina pro recém-nascido ou não? ¿Eh? Pode dar a vacina pro recém-nascido ou não? Sí. Mas por que você usa a vacina
ele já está com enfermidade? No, la vacuna, la inmunoglobulina que vos le vas a hacer. Esa inmunoglobulina que vos le vas a hacer al recién nacido es el tratamiento para la hepatitis crónica. Esa es su vacuna. Profilaxis. ¿Quién me preguntó? Sí, es tratamiento. Porque vos le considerás como una hepatitis crónica. Vos le tratás al recién nacido sin cosa. ¿Y qué se trata? ¿La hepatitis aguda o la crónica? La crónica. O que eu entendi foi, se o antígeno de superfície ser negativo, quando você vai pedir o IgM? Eu entendi. Solamente en una pareja cero discordante. Yo soy hepatitis antígeno en superficie positivo. Você é um homem. Yo soy mujer. Vos sos mi pareja. ¿Sí? ¿Qué es lo primero que yo voy a creer? Que vos tenés la enfermedad. ¿Verdad? Entonces, ¿qué te voy a pedir de rutina? Superfície. Y si me viene negativo, puede venir negativo, ¿verdad? Periodo de ventana para vos, que sos mi pareja. ¿Sí? Mas, então, se eu fosse positivo Ya está e diagnóstico. você negativo, também pede o IgM. Claro, sí, somos pareja. Y si yo doy negativo, o Mas, então, resuelta, sempre pede para os dois ou só pede para o homem se a mulher vem positivo? Entendeu? Você vai pedir o superfície para os dois sempre, no. ou você vai pedir só El antígeno de superficie yo solamente le voy a pedir al que pertenece a la población de riesgo. Yo, por estar embarazada, nomás me voy a hacer el antígeno de superficie. Aún no te voy a pedir por ser mi pareja embarazada. ¿Entendés? Yo no te voy a pedir a vos antígeno de superficie de rutina. No te voy a pedir. Si te pedí es porque a mí me vino positivo. ¿Sí? Ahora, si vos sos positivo, ¿sí? como vai saber? ¿Eh? Pediu? Como é que vai saber que eu sou positivo se você não pediu o antígeno? No, es como se pide de rutina. Porque você está grávida. Yo estoy grave. Solamente por eso yo me pido el antígeno de superficie. Por ejemplo, tiene que pertenecer a una categoría. Se hizo, consultó por náuseas, vómitos, ¿sí? ¿Qué es lo primero que se pide? Hemograma, perfil hepático. Vino 300 GOT-GPT. Ahí te voy a pedir hepatitis B. O sea que no te voy a pedir de rutina nunca, jamás. De entrada no te voy a pedir. Siempre te voy a pedir en vos que no perteneces a la categoría de riesgo por alguna razón. Pero de rutina nunca, de entrada no te voy a pedir el virus de la hepatitis B. Siempre es buscando algo que pudo haber elevado o como síntoma secundario. No sé si me entendés. O si no, no voy a saber que tenés hepatitis B. Então, Es más, se va a resolver. Altísima posibilidad, no se pide de rutina. mas a grávida, La grave. ela não pode estar no período de ventana, Y por eso le pido todo siempre. mas ela tem negativo, Claro, porque está inventando. sí. Como é que você vai saber que está inventando? Você tem que pedir mais daí. No. Yo nunca voy a sospechar. Es más, siempre voy a pensar en ventana. Yo te pido HIV negativo, puede ser ventana. Hepatitis B me va a venir negativo, puede ser ventana. Pero yo te voy a pedir siempre, hasta el parto, yo te voy a pedir. No es que le voy a pedir a todos anticuerpo IgM por estar. No. Periodo de ventana una semana nomás. 14 días, dice, 2 semanas. No es que en todas, solamente van a ser en situaciones que me van a hacer sospechar. Por ejemplo, cuando son parejas, vos sos negativo y yo soy positiva. ¿Sí? O dos cosas. O se resolvió en vos la enfermedad o estás en periodo de ventana. No sabemos. Pero no te voy a pedir de, periodo, no. No. ¿Qué dudas quedaron en la hepatitis? ¿Cuándo empieza? La hepatitis B comienza cuando tenemos el antígeno en superficie positiva.
ahí empieza esta interpretación de saber dónde está la enfermedad. En su etapa aguda, en su etapa crónica, se resolvió, no se resolvió. Bueno, É frequente com a obviamente, hepatite B? ¿eh? É frequente? No. No es frecuente y tampoco nos preocupa porque Agora, sífilis é muito frequente. bueno, entonces la hepatitis B aguda es soporte, ¿sí? La hepatitis B crónica es la que se trata. Dice, si yo tengo el antígeno E positivo para la hepatitis B, ¿qué significa, Giovanna? ¿Qué? Sí, probablemente. De todas las opciones, ¿cuál es la que más se usa? La interferón alfa 2. Dice el interferón es una buena opción terapéutica en personas con antígeno E para virus de la hepatitis B positivo, jóvenes con valores elevados de GPT o carga viral moderadamente elevada. La interferón alfa es el quimioterápico que más se utiliza. Entonces, ¿cómo voy a evitar la hepatitis B? La vacuna previa a la exposición para todas las personas que pertenecen al grupo de riesgo, trabajadoras del sexo, trabajadoras de salud, múltiples parejas sexuales, el uso de métodos de barrera porque se considera una enfermedad de transmisión sexual, cubrir cortes y lesiones en la piel para evitar la propagación, abstenerse de donar sangre, plasma, abstenerse de compartir elementos de uso personal que podrían contaminarse con sangre. Y dice la profilaxis post-exposición que nosotros ya tenemos, ¿sí? Que también se tiene que hacer. Después de exponerse, se administra inmunoglobulina contra la hepatitis B y la vacuna contra la hepatitis B antes de las 24 horas. Sería la profilaxis post-exposición activa. Dice la administración de la vacuna contra la hepatitis B sola, el intervalo de tiempo máximo es entre la exposición hasta los 7 días después de la exposición o 14 días luego del. Es lo que nosotros solemos hacer cuando hay contaminación en el quirófano o 14 días post exposición sexual. La serie de vacunas contra la hepatitis B debe ser completada. ¿Cuántas son? Son normalmente 3 dosis. ¿Sí? Hay veces que inician la primera, hacen la segunda, no terminan la tercera. ¿Qué pasa? Dosis incompleta y no es que hacen la dosis que les falta. Tienen que reiniciar otra vez el esquema hasta completar las 3 dosis. ¿Y qué dice? Hepatitis B. Nada más de riesgo, hacer todas las vacunas. Todas las mujeres embarazadas con hepatitis B positivo se comunica al programa de prevención porque tenemos que hacer el tratamiento al recién nacido. Este es de la práctica. Toxoplasmosis y embarazo. Clara. ¿Es más frecuente que te infectes en qué etapa? Mal. Es más probable que te infectes en el tercer trimestre. Mas é pior no início. En el primer trimestre es menos probable la transmisión, pero es grave. ¿Quedó? Bueno, cáscara de banana ya se cayó. Lucía. El grado de afectación en la toxoplasmosis en el embarazo es mayor cuando más precoz se adquiere la infección. ¿Verdadero? En la sífilis congénita, Elton John, los recién nacidos con una prueba treponémica negativa al nacer y cuyas madres son cero reactivas en el momento del parto, se debe repetir la prueba cuando
la persona esté infectada? ¿Qué anticuerpo, qué antígeno? Sí, así te voy a preguntar. ¿Sí? ¿Qué indica que el virus esté replicando con rapidez? El antígeno E. ¿Qué produce el sistema inmunitario durante esa fase aguda de la enfermedad? Pues el anticuerpo, ¿sí? ¿Entendés? Gracias. Se perguntar da vacina é o anticorpo C? El anticuerpo contra el antígeno de superficie. Si yo tengo el anticuerpo contra el anticuerpo contra el antígeno de superficie, significa inmunidad. Si quiero saber, no. Si quiero saber quién me dio el anticuerpo contra la enfermedad, o es la vacuna o es la enfermedad. Entonces, ¿qué me vas a pedir, María Clara? Clara, ella quiere saber si el anticuerpo contra el antígeno es ¿quién me dio? ¿La vacuna o la enfermedad? O anticorpo é a vacina, mas se for. Não, anticorpo é a enfermidade. No, también me puede dar la vacuna. O anticorpo. Não, aí. Entonces le vas a pedir su anticuerpo contra el antígeno C. Esa es el único anticuerpo que se produce por la enfermedad. Enfermedad, María Clara. El anticuerpo del antígeno C solamente me da la enfermedad. Vos me dijiste que si tienen anticuerpos contra el antígeno E, solamente yo sé que yo tengo inmunidad. Ahora, ¿quién me dio mi inmunidad? ¿La vacuna o la enfermedad? Entonces ahí pido el anticuerpo C. Que si viene positivo, ¿cuál es tu conclusión? Exactamente. ¿Sí? Y si vino negativo, quiere decir que el anticuerpo contra el antígeno E te dio la vacuna. ¿Quedó claro? Professora, mas na prática, por exemplo, a gente pede todos eles juntos e aí depois a gente intercala. Español, ¿qué? Nosotros, na prática, pedimos todos os antígenos de anticorpo. No. Depois interpretamos. No. Então pede tudo separado. Cuando vas a pedir es para saber dónde está. Si vos tenés el antígeno de superficie, primeramente que quede claro que solo le van a pedir a grupos de riesgo. En este caso, por estar embarazada. Bueno, si te viene negativo, terminó, ya está. ¿Sí? Si te viene positivo, ahí puedes empezar a jugar para saber en qué etapa estás. ¿Cuáles son las recomendaciones? Seguirme con un perfil hepático durante 2 semanas y ahí deducir. Si tenés alguna duda, ahí entra a jugar con los antígenos y anticuerpos, ¿sí? Más que nada con la D. Gracias. Después de la hepatitis, Nada, solo eso. Entonces, gente, todos se van el miércoles, ¿verdad? ¿Alguien no se va? Vos no te vas. Después, ¿quién más? Vos, después. Ustedes dos. Bueno, las personas. ¿Viste que este trabajo
llegue el miércoles, porque ese día yo voy a pasar la asistencia. ¿Cuál es el tema? Cualquier historia clínica que hable sobre manejo de masas pélvicas. ¿Qué tengo que hacer con estas pacientes? ¿Cómo voy a estudiar? ¿Y qué tratamiento voy a ofrecer a las pacientes? Me tiene